Muy bien, buenas noches mis hermanos. Lo que vamos a hacer en este día es pensar en lo que es el evangelismo. Cada uno de ustedes tiene un material, una hojita y un lápiz. Como siempre decimos, el papelito es regalado, el lápiz es prestado al final. Pero queremos que ustedes usen este material para afinar su comprensión de lo que es el evangelismo. Hay muchas ideas acerca de lo que es el evangelismo. Por ejemplo, algunos piensan que es darles tickets al cielo a las personas o, qué sé yo, hacer que las personas sean mejores personas. Pero obviamente el evangelismo es un mandato, pero es algo que Dios está haciendo a través de nosotros. Así que vamos a usar este material, vamos a tratar de ser lo más, dinámicos posible, pero si hay alguna pregunta, si hay algo que no está claro, podemos pensar en esto. Si no acabamos en esta noche, la próxima martes vamos a tener una parte muy pequeña de finalizando esto y va a haber una parte práctica. Lo que queremos es que ustedes tengan un instrumento con el cual puedan compartir el evangelio. Eso es lo que vamos a hacer. Bueno, pidamos que el Señor nos guíe porque separados de Él nada podemos hacer. Padre, te doy gracias por este día, gracias por cada uno de mis hermanos aquí presentes. Gracias porque tú nos has dado el gozo de proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estamos en este mundo, Señor, para glorificarte a ti, y una de las maneras de glorificarte es proclamando la verdad de tu gloria, de tu poder, de tu gracia, de tu salvación. Señor, guíanos en esta noche y danos sabiduría para tu gloria. En nombre de Cristo Jesús, amén. Si ustedes ven en este folleto, hay unas partes que están para llenar. Entonces, comenzamos con una pregunta: ¿para qué predicamos el evangelio? Entonces, podemos decir para que la gente viva feliz. Puede poner la palabra feliz allí. ¿Y cuál sería la respuesta? No, tal vez sí en un sentido, pero mayormente no. ¿Predicamos el evangelio para que no se vayan al infierno? Sí y no. ¿Predicamos el evangelio para que ellos sean libres de sus vicios? Aunque si el Hijo de Dios nos libera, seremos verdaderamente libres. Pero hay una motivación mayor. ¿Predicamos el evangelio para que salgan de su pobreza? Hay movimiento aquí, ¿no es cierto?, en el mundo entero que presenta el evangelio de esa manera. ¿O para que salgan de su depresión? Vivimos en un mundo frustrado con tanta depresión y angustia. Sí, el Señor nos liberta de esto, pero hay algo más. ¿O para que haya más gente en la iglesia? Es una buena cosa que haya más gente en la iglesia. Pero esos son subproductos del evangelio. No es la razón por la que predicamos. Y podemos pensar en este recuadro. Dice, nosotros predicamos el evangelio para que los hombres vuelvan al plan original. Y de esto vamos a hablar en esta noche. El plan original para el cual fueron creados por Dios. ¿Y cuál es ese plan original? Dios quiere vivir su propia vida en y a través de los hombres. Dios quiere vivir su propia vida en y a través de los hombres. Piensen en Gálatas 2:20. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Con Cristo estoy crucificado y ¿qué? Más vive Cristo en mí. Podemos definir la vida cristiana de esa manera. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ese es uno de los propósitos cruciales del evangelio. El plan de Dios para los hombres. Si hay alguna pregunta, alguien levanta la mano, pero mejor seguimos adelante.
Listo. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó de tal manera que ellos pudieran actuar en el mundo de la misma manera en que Dios actúa en el universo. Es decir, para que reflejasen la gloria de Dios en este mundo. En Génesis 1:26 dice que los creó para que señoreasen, sean Señor. Solo hay un Señor de señores y Rey de reyes, pero nosotros estamos llamados a actuar como Él. Por eso lo hizo a su imagen y semejanza. Dios quería que el hombre fuese en pequeño lo que Él es en grande. ¿Han pensado alguna vez esto? Que ustedes están en este mundo como imagen de Dios para representarlo, para vivir de la manera en que Dios vive. ¿Sí? El autor de Hebreos va a decir que Dios coronó al hombre de gloria, honra y autoridad. Porque Dios quería que nosotros actuemos como Él. Y ese plan no se ha terminado. Ese es su objetivo. Para ello, Dios diseñó al hombre de tal manera que solo podría funcionar bajo una relación de dependencia absoluta de Dios. Esto es muy importante. Juan 15:5 dice, separados de mí, nada podéis hacer. De la misma manera que un auto ha sido diseñado para funcionar con gasolina, ¿qué pasa si yo le pongo leche condensada? ¿Qué de malo hay en la leche condensada? ¿Alguien tiene problema con la leche condensada? Pero ¿cuál es el problema de la leche condensada? Es muy rica, pero no ayuda en nada. Dios nos diseñó para funcionar en el poder de Él, dependiendo de Él. Dios creó todas las cosas. ¿Se han fijado que todas las cosas que Dios hizo dependen de Dios? No hay nada en este mundo que no dependa de Él. Nada. Ni el átomo, ni la molécula, ni la célula. Todo depende de Él. Por eso Él sustenta todo. Es decir, cuando creó todo lo diseñó para que dependa de Él. Como un auto depende de gasolina, el hombre depende de Dios. Y cuando no es Dios quien lo empodera, el hombre se destruye. Así como un auto se destruye. Usted le pone leche condensada, se va a dañar el motor. De bajada parece que está funcionando, pero de subida, y cuando nos toca la subida, ahí es cuando mostramos que estamos perdidos. El hombre no fue diseñado para ser autónomo. Esto está en la base del Evangelio. Sino dependiente de Dios. Si el hombre tratara de vivir independiente de Dios, ¿qué iba a pasar? Iba a destruir su vida, exacto. Destruir el mundo y sería castigado eternamente por desafiar a Dios. Es como un pez. Supongamos que un pez quiere ser libre del agua. Y dice, yo quiero ser libre del agua, no quiero estar atado al agua. ¿Qué va a pasar cuando se libere del agua? Va a morir. Cuando el hombre quiere independizarse de Dios, va a morir. Porque Dios es como el agua para el pez. Separados de Él, nada. ¿No es cierto? Él nos da el poder para vivir, para pensar, para amar, para todo, para pensar, aún para rechazar a Dios. Lo hacemos en el poder de Dios. Porque si Él nos enferma y nos mata, ni siquiera vamos a poder rechazarlo. Dependemos de tal manera, de una manera total. Y cuando nos separamos de Dios en el jardín de Edén, morimos. Comenzamos a morir. Y nuestra vida se distorsiona. El pecado de Adán y Eva fue desobedecer a Dios, rechazando su dependencia de Dios.
El problema crucial es dependencia, independencia. Esa es la diferencia entre la vida y la muerte. Depender de Dios o ser independiente de Dios. E intentando ser autónomos. Dios es en esencia amor. Y lo que Dios deseaba es tener una íntima relación de amor con el hombre. ¿Por qué quería una relación de amor? Porque era la única manera en que el hombre podía sobrevivir. A través de la cual el hombre podría recibir todo lo bueno de sus manos. Pero ¿qué hizo el hombre? ¿Se acuerdan Jeremías 2:13? Porque mi pueblo ha hecho dos males. Imagínense, Dios resume todo el pecado de Israel. Fornicación, adulterio, idolatría, matando a sus hijos en manos de los ídolos. Todas las cosas terribles, traicioneros, infames. Pero Dios resume, solo dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles fueron? Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, el hombre le dijo a Dios, yo no quiero beber de ti. Yo voy a hacer mis propias cisternas. Y no me importa lo que pase. No me importa si me enveneno, pero no voy a tomar de ti. Me dejaron a mi fuente de agua viva. Hicieron sus propias cisternas y esas cisternas rotas, no retienen agua. Se está muriendo de sed y es incapaz de ir a Dios a decir, dame de beber. Jesús se para en el gran día de la fiesta y ¿qué dice? Si alguno tiene sed, venga a mí beba. El problema es, ¿alguno tiene sed? Nadie tenía sed. Se habían saciado de sus propias aguas y estaban yendo al infierno. Entonces, ¿está claro? Dependencia e independencia. Dios le advirtió a Adán que rechazar a Dios y su palabra daría como resultado la eterna separación de Dios como castigo. El castigo es estar separado de Dios. La vida eterna es conocer a Dios. Intimidad con Dios. La perdición eterna es estar separado de Dios. La gran mayoría de este mundo, ¿qué está? Separado de Dios. ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Religarles, reconciliarles. Somos reconciliadores. Un evangelista es un reconciliador. ¿Sí? Es alguien que se pone a la brecha en medio de Dios y la gente. Y ruega a la gente que se reconcilie con Dios, porque Dios está abierto. Eso es lo que tenemos que hacer, porque el hombre está muriendo. Seguimos. Los hombres, al igual que nuestro padre Adán, hemos seguido rechazando a Dios y hemos vivido de una manera autónoma. Nos encanta esa palabra, autónomo. Estudiamos para ser autónomos, para no depender de nadie. ¿No es cierto? Queremos ser autónomos. No queremos que nadie reine sobre nosotros. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Dios ha sido, y esta es otra palabra clave, Dios ha sido rechazado, Dios ha sido despreciado. Cualquiera de los dos conceptos. La gente no cree esto, pero Dios ha sido despreciado. Y su palabra pisoteada. Muchas veces cuando decimos esto, mientras predicamos, yo nunca, Diosito, no. Pero la verdad es que están despreciándolo cada día, viven a su manera, hacen las cosas como ellos quieren. Solo lo buscan cuando tienen problemas, solo lo buscan para recibir bendiciones y después viven sin necesidad de Él. Y se atreven a decir, no, esta es una reunión, no tenemos que hablar de Dios, quiten de esas cosas, pero sí, cuando tenemos problemas, entonces somos tan religiosos. Ese está en el corazón del hombre. El hombre vive separado de Dios en este mundo y por la eternidad y tendrá que pagar en el infierno por su desobediencia. Porque la paga del pecado es... En Romanos 3, 10, 12, Dios nos muestra cómo ha sido y cómo es la actitud de todos los hombres.
¿Cuál es la actitud de todos los hombres respecto a Dios? No hay justo ni aun uno. No hay quien busque a Dios. Los hombres por naturaleza no aman a Dios. No aman a Dios. Aman lo que Dios le puede dar, pero no quieren someterse a Dios. Quieren vivir como ellos. Esta es una palabra muy fea, pero les da la gana, ¿no es cierto? Es muy ecuatoriano esto. Pero es la verdad, como les da la gana. Quieren hacer sus propias reglas. Exacto. Mis propias reglas. No, a mí más bien me parece que Dios es tan lindo. Es como, ¿qué tiene que ver con eso? Sus propias reglas. Y determinar por ellos mismos lo que es bueno y lo que es malo. El árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el punto crucial. Yo voy a decidir lo que es bueno o lo que es malo. La pregunta, pero si los hombres no quieren buscar a Dios, ¿por qué hay tantas religiones? 4,200 religiones. Si alguien le pregunta a usted eso, si no hay nadie que busque a Dios, ¿por qué hay tantas religiones? Y usted le manda a leer Romanos 1 y ahí está todo. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque la religión es la manera de aprovecharse de Dios sin tener que amarlo. Es así de sencillo. Es la manera de aprovecharme de Dios. Sin tener que amarle, sin tener que buscarle, sin tener que respetarle. ¿Cómo sacar ventaja? Y vivimos así, tratando de sacar ventaja de Él, pero Él no es Dios. Nosotros somos. En verdad, podemos decir que todo lo que Dios exige del hombre, de los hombres, es que lo amemos sobre todas las cosas. Jesús dijo que este es el primero y más grande de todos los mandamientos, y eso es precisamente lo que no hacemos ni estamos dispuestos a hacer. Esta es la realidad del hombre, pero el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean la gloria de Cristo, para que no entiendan su condición y no entiendan que Dios todavía extiende sus manos. Todos los seres humanos tenemos esto en común. No amamos a Dios. No queremos someternos a Dios. Queremos vivir independientemente de Dios. Por lo tanto, debido a esto, vamos a vivir separados de Dios en este mundo y por la eternidad en el infierno por desechar a Dios. El hombre está muerto espiritualmente. El hombre rechazó a Dios y por tanto es maldito ante Dios. Todo hombre es maldito ante Dios. Que Gálatas 3:10 dice, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para cumplirlas. ¿Sí? El hombre no desea acercarse a Dios, ni puede hacerlo. Ahora, este es el material con el que nosotros trabajamos como hijos de Dios. Esa es la gente con que tenemos. Gente que odia a Dios, gente que aborrece a Dios, que no le interesa a Dios. Gente que está dispuesto a hacer cualquier cosa para sacar ventaja de Dios. ¿No es cierto? Por eso muchas veces cuando decimos Dios tiene un plan maravilloso para su vida, ¿no es cierto? Como Paul Washer siempre repite, ¡ah, qué lindo! Yo también tengo un plan maravilloso. A ver, ¿dónde hay que firmar? ¿Qué quiere que haga? Dios le va a dar riquezas, Dios le va a dar esto, Dios le va a cambiar su matrimonio. ¿Ese es el evangelio? ¿Ese es el evangelio? ¿Así predicaron los profetas? No, realmente. ¿Cuál es el problema? Nosotros hemos desechado a Dios. Seguimos desechando a Dios. No deseamos a Dios. ¿Qué podemos hacer con gente que no desea a Dios? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿Qué le podemos ofrecer?
engañarlos para que finalmente se acerquen a Dios. ¿Cierto? Es como a una persona, yo le presento a una chica y le digo, ve, esta chica te conviene. Y él dice, no me gusta. Y yo le digo, pero es hermosa, es preciosa, es trabajadora, cocina bien, no es chismosa. Y le presento una maravilla, pero él dice, no. Y yo le forzo, así que dice, ya, está bien, me caso. ¿Cuánto va a durar ese matrimonio? Es que no la quieres. Así nosotros presentamos un Dios que ellos aborrecen en su corazón. No lo quieren, no lo desean. Y nosotros los presionamos y a veces los presionamos tanto. Y después, ya, ¿qué debo decir? A ver, ora conmigo la oración. Y después no aparece nunca más. ¿Por qué? Porque algo tiene que cambiar por dentro. Por eso hay una buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Esto es el Evangelio. A mí me asombra que la exposición más clara del Evangelio no está en el Nuevo Testamento, está en el Antiguo Testamento. Ezequiel 36, 24 y 27. Ese es el Evangelio más claro y diáfano. Este es el Evangelio que debemos predicar. Esta es la motivación. En Ezequiel 36, 24 y 27, Dios promete hacer un milagro radical. Y si ustedes tienen sus Biblias y podemos ir allí, Ezequiel 36, 24. Este es el Evangelio. Eso no son las 4 leyes espirituales. Yo no tengo nada con las 4 leyes espirituales, me parece un buen intento. Tampoco son 10 cosas que debo hacer para acercarme a Dios. Tampoco son los 4 pasos hacia la vida eterna. No, ¿qué es el Evangelio? Este es el Evangelio. Vean cómo es expuesto. Ezequiel 36. Y lo anterior a esta parte, y coincide con lo que Jeremías también escribe, lo anterior a esto es que el pueblo es rebelde. El pueblo no quiere saber nada de Dios. El pueblo deshonra a Dios. No son gente que está buscando a Dios, no. Son gente que rechaza a Dios, desprecia a Dios, avergüenza la gloria de Dios. Y ahora, Dios, ¿qué dice? 24. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Recogernos. Coloque allí, recogernos. Él no está esperando que nosotros le busquemos, Él nos busca. Él no está esperando que nosotros cambiamos, Él viene y nos recoge. Os tomaré, os recogeré y os traeré. ¿Cuál es el sujeto? ¿Quién está actuando aquí? ¿Nosotros? No. Toma una decisión por el Señor. Usted puede esperar la eternidad que ellos tomen una decisión por el Señor. Él tiene que recogernos. Él tiene que forzarnos. Jesús dijo, si el Padre no los trae, no los arrastra, ustedes no estarían aquí. El Evangelio comienza allí. No vamos a esperar a la eternidad a que los bonitos se decidan por Dios y Dios como novia fea esperando. ¿De dónde sacamos esa idea? No, Dios es supremo, eterno, glorioso, bello y hermoso. Merece. Nosotros no valemos nada. Y Él tiene misericordia y se acerca a nosotros. Pero no solo se acerca, nos recoge. Segundo, ¿qué hace? 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, ¿cuál es el milagro? Recogernos y limpiarnos. ¿Ustedes han visto algún acto que el ser humano haga hasta aquí? ¿Ha cooperado en algo? Su pecado, exactamente.
Algunos dicen, el Señor ha hecho el 99%, entonces tú da el 1%. Aquí no hay ni 1%. Él viene, nos recoge y nos lava. ¿No es cierto? Como un niño malcriado. ¿Cierto? Cuando, mi hijito, por favor, pórtese. ¡Ah! Mi hijito, ¡ah! ¿Cuál es la receta de Dios? El cariño, ¿no? Ese palito. Nosotros le llamamos cariño, pero es un palo. Es una vara. Y ese niño necesita cariño. Y ese niño necesita que la disciplina caiga sobre él. Porque su corazón es rebelde. Porque no hay nada bueno en nosotros. Él nos toma, nos recoge. Él nos limpia. ¿Cómo? ¿Qué me puede dar perdón? ¿Las buenas intenciones? La sangre de Cristo. Tercero, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Qué hace? Cambia nuestro corazón. Cambia nuestro corazón. Ese es el orden. ¿No es cierto? Lo que William hablaba, el ordo saluti. No comienza con el hombre. Comienza con Dios. La salvación pertenece al Señor. Él nos recoge, Él nos limpia. ¿Y qué hace? Cambia nuestro corazón. Saca el corazón de piedra y pone un corazón de carne. Un corazón que ame a Dios y aborrezca el pecado. Él tiene que hacer eso. ¿Se dan cuenta cómo se humilla a Dios? Como que mi esposa no me ama. Y yo le suplico que me ame y no me ama. Y yo tengo que hacer una cirugía, sacar ese corazón perverso y poner otro. Eso es humillante para mí. Es como decir, parece que yo no merezco ser amado por ti. Y yo tengo que cambiar su corazón. Es un acto de humillación de Dios. Tendré que cambiarte para que me ames. Porque tú me aborreces, tú no me aprecias. Un corazón nuevo. También darnos un nuevo espíritu. Para entrar en contacto con el Espíritu de Dios de una manera real, no carnal. Nos da un nuevo espíritu. O una nueva vida. Quinto. Qué hermoso, 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis mandamientos, y los pongáis por obra. Es tremendo. Poner en nosotros su propio espíritu, su propio ser. Dios es espíritu. Él se mete en nuestras vidas. Para Él vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Dios viviendo su vida en nosotros. Sí. Y Él hará que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Y hacer que nosotros nos sometamos voluntariamente a Él. Volver al plan. Ese es el plan original de Dios para con el hombre. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Si tú das el primer paso, Él da los otros. No. ¿Cuál es la buena noticia? Estás perdido. No tienes esperanza. Te has rebelado. Tu corazón es perverso desde el nacimiento. Tú no amas a Dios. Todo lo que has hecho es amarte a ti mismo, abusarte de Dios, destruir su creación, viviendo independientemente de ti, y tu castigo, la consecuencia es la perdición eterna. Pero hay un Dios que está dispuesto a cambiarte el corazón, a recogerte, a limpiarte, a cambiarte. Está dispuesto a darte nuevos deseos. Está dispuesto a meterse dentro de tu vida. Está dispuesto a transformarte y a hacerte como Él, a la imagen de su Hijo. Esa es la buena noticia. Esa es la buena noticia. Y por eso estamos aquí, sentados todos.
Esa es la gloria del Evangelio de Cristo. Por eso, por toda la eternidad, Él va a recibir la gloria, no nosotros. No nosotros decir, bueno, felizmente yo aporté, porque si no hubiera aportado, olvídate de esa cosa. No, si aportas algo, dañas todo. Que es verdad. Sí. A esto la Biblia llama, y Jesús lo llamó, nacer de nuevo. Por eso Dios usó una palabra tan radical como nacer. ¿Qué había antes de nacer, mis hermanos? Nada. Yo pregunto a veces, ¿qué hiciste para nacer la primera vez? Si no existía, ¿cómo podía hacer algo? No, tú debiste haber llamado a tus papás y decir, por favor, háganme el favor de hacer. No, nada. Cuando dijo, tienen que nacer de nuevo, se significa es algo tan radical, donde ustedes no pueden hacer nada, y Dios tiene que hacerlo todo. ¿Y cómo puede eso ocurrir en tu vida? A través del Evangelio. Por eso el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Y quién es el que cree? Aquel al que Dios le da la capacidad de creer y confiar. Esa es lastimosamente nuestra realidad. Él tiene que darnos, Él tiene que hacernos nacer de nuevo. Pedro va a decir, siendo renacidos no de cimiento corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y después en el 25 explica cuál es esa palabra de Dios, el Evangelio. Por lo tanto, hasta aquí está todo claro. Sí. Amén, qué lindo. Por lo tanto, el evangelismo consiste en ¿qué? Esto. Mostrar a la gente que han rechazado a Dios o despreciado a Dios y a sus palabras. Eso no le gusta a la gente. No, Diosito, yo siempre le pido, yo siempre le... ¿No es cierto? Esa es la idea de amar a Dios, pedirle, sacar ventaja de Él. Eso es lo que le han enseñado. Mientras más saca ventaja, supuestamente más le amas. Es todo lo contrario. No haces nada por Él. Segundo, que Dios debe castigarlos con eterna condenación. Porque hemos ofendido al Eterno, al Glorioso. En la Reforma había una frase que decía que Dios vuelva a ser Dios. Que Dios vuelva a ser Dios, porque nosotros tenemos una caricatura de Dios. ¿No es cierto? Un papacito, un abuelito, cualquier cosa. No, esa no es la figura. Dios es puro amor, pero es justo, es recto, es perfecto, es glorioso. Nada inmundo entrará en su presencia. Eso es lo que dice. Tercero, entonces, la gente ha rechazado, Dios tiene que castigarlos, pero que el Señor Jesucristo ha pagado por sus pecados, muriendo en una cruz en lugar de ellos. Esto es una gloria. Y que si se arrepienten y confían en Cristo y su obra en la cruz, serán perdonados. Escaparán del castigo eterno y serán hechos eternamente hijos de Dios. Si no se arrepienten, todos perecerán igualmente. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El Espíritu de Dios entrará en sus vidas para reproducir la vida de Cristo en ellos. Esa es la única esperanza que tiene el ser humano. De allí en más, ellos ya no serán sus propios dueños. Tendrán un Señor absoluto. ¿Esto implica qué? Tendrán que renunciar a sí mismos. Qué interesante, la salvación es por gracia. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su guitarra y sígame.
niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame cada día. La salvación es gratuita, pero seguirle a Él nos cuesta la vida entera. Ese fue uno de los mensajes más brillantes de Steven Lawson, lastimosamente. Lo que ha pasado, pero un hombre de Dios que puso claramente la palabra de Dios. El que piense estar firme, mire que no caiga. Tendrá que renunciar a sí mismo. Serán rechazados por la gente, familiares y amigos. Y tendrán que morir cada día a sí mismos para que la vida de Cristo se manifieste en ellos. Porque ese es el propósito. Qué lindo el texto de Tito, ¿no? Que Dios nos salvó. ¿Para qué? Para crear para sí una nación santa, celosa de buenas obras. No, Dios nos creó solo para llevarnos al cielo, para crear una nación con el carácter de Él, con el amor de Él, con el odio al pecado, con el aborrecimiento a lo malo. Gente que sea como Él. Qué cosa más hermosa. Por eso murió en la cruz. Muchos serán martirizados y otros serán asesinados por causa de Cristo y de este evangelio. Estas fueron las advertencias de Jesús cuando predicaba el evangelio, cuando predicaba a las multitudes. Pero, qué cosa más linda, estarán unidos a Dios en este mundo y Él les dará el poder para cumplir todo lo que Dios desea de ellos. ¡Qué extraordinario! Esa es la promesa. Todo lo puedo en Cristo. Dios los sustentará hasta el fin de sus vidas y será su Dios y Padre por toda la eternidad. Ahora, todo este conocimiento ellos no lo van a obtener desde el inicio. Pero el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en sus vidas cuando ellos comprendan lo que Cristo hizo en la cruz. Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la encontrará. Amén. No al coyoterismo evangélico. ¿Qué es el coyoterismo evangélico? Venga acá. Tienes fiestas en el mundo, ven acá en la iglesia hay fiestas más lindas. Ven acá y todo va a salir bien y Él va a reparar tu matrimonio. Y después en la frontera, ¿qué hace? Sí, no sé. ¿Y por qué vivo así? Porque Jesús advirtió eso a sus seguidores. En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicción. Él no prometió otra cosa. Así como me aborrecieron a mí, les van a aborrecer a ustedes. Así como me rechazaron a mí, les van a rechazar a ustedes. A mí me llamaron Beelzebú. ¿Qué podrían llamarles a ustedes? Pero sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de vida. El evangelio no se predica por causa de los hombres. El evangelismo no es el negocio de la salvación de almas. No. El evangelio se predica por causa de Cristo. Cristo es quien quiere vivir su propia vida en los hombres, a fin de seguir dando gloria a su Padre, tal como lo hizo hace 2000 años cuando vivió en este mundo. ¿Han pensado en esa realidad? Cuando leen La vid y los pámpanos, ¿qué dice? En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven fruto. ¿Cuál es el fruto? La vida de Cristo en nosotros. Solo allí será glorificado el Padre. Cuando a través de nuestra vida Cristo se manifieste y el mundo tenga que reconocer. Cristo es el Salvador, es el Redentor. Cristo es la fuente de vida. Cristo es el todo. Él es la fuente de vida.
Nosotros hemos oído muchas veces esta frase: Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida. No tengo problema con esta frase, siempre que se aclaren bien los conceptos. ¿Sabes cuál es el plan maravilloso que Dios tiene para tu vida según la Biblia? ¿Cuál es el plan maravilloso? No que seas feliz, ni rico, ni próspero, ni que se resuelvan tus problemas, ni que los problemas familiares se resuelvan, ni que encuentres empleo, que nunca te enfermes. Dios podría hacer eso, ¿no es cierto? Pero no siempre lo hace. El plan maravilloso que Dios tiene para tu vida es que Dios te perdone y te limpia de todo pecado y te hace su hijo. ¿Para qué? Para que tú renuncies a todos tus deseos y desees lo que Dios desea. Porque solo los deseos de Dios pueden levantarnos y hacernos honorables. Para que tú no pienses tus pensamientos, sino lo que Dios quiere que tú pienses. Por eso Él es nuestra sabiduría. Para que tú ya no vivas para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti. ¿No es cierto? Eso es clarísimo en la Biblia. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para que tú ya no te ames a ti mismo, como te has amado hasta ahora, sino que ames a Dios y a los demás más que a ti mismo. Que estés dispuesto aún a morir para que Cristo sea glorificado, para que vivas unido a Él en este mundo y por toda la eternidad. En una palabra, el Señor Jesús te perdona y te limpia porque quiere invadir tu vida. Yo diría poseer tu vida de tal manera que ya no vivas tú, sino que Cristo viva su vida en ti. Este es el plan glorioso que tiene Dios. Esa es su iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ese fue el deseo de Dios. Si esto es así, ¿cómo podemos presentar el Evangelio a la gente? Y entonces rápidamente, la gente debe saber que ha rechazado a Dios y a sus palabras. No ha cumplido el único mandato de Dios, que es amarle por sobre todas las cosas. No, yo no rechazo a Dios. Pero no tiene tiempo para Dios, ¿no es cierto? Busca a Dios para aprovecharse de Él. Evita hablar de Dios con sus amigos. Todos dicen, yo amo a Diosito. ¿Cuánto hablan acerca de Dios con sus amigos? ¿Eso es amor? Tienen que obligarle para ir a la iglesia o leer la Biblia. ¿No es cierto? Y esto a veces pasa en la iglesia también, lastimosamente. Tienen que obligarle. Tiene que haber un miedo. Por eso, la iglesia tradicional es maestra en el miedo. Y ponen esos cuadros del infierno y de esto, y que le sacan la lengua y le martillan. Tienen que hacer algo para que la gente vaya, porque si no, no va. Se acuerda de Dios solo cuando está enfermo, en problemas económicos, cuando ve que su vida está destruida, cuando se siente solo, etc. No ama a Dios, solo utiliza a Dios para su propio bien y después lo desecha.
Esto tiene que saber la gente. No hay buenas noticias a menos que ellos se vean así. Si ellos creen que están muy bien y que son mejores que los demás y que Diosito les debe algo, no hay buenas noticias para ellos. Ellos están basados en sus obras, en sus méritos y no en Dios. Se están mintiendo a sí mismos, no aman a Dios. Segundo, la gente debe reconocer el carácter de Dios. Dios es supremo sobre todo. Dios es supremo sobre todo. Romanos 11:36 va a decir, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Supremo. ¿Es esa la idea que tiene la gente acerca de Dios? ¿Que Él es supremo sobre todo? No, sí me gusta. Qué lindo es. Ore por mí. Me gusta lo que... Pero es en un segundo plano. Segundo, Dios merece ser respetado y honrado. Merece. Eso es algo que se ha distorsionado. Dios merece la gloria. No le damos nada que Él no merezca. Y a veces sentimos, no, ya hice mi oración, ya le pagué alguito. No, Él merece, es de Él. Dios merece ser respetado y honrado. Tercero, Dios es santo. Ese es otro criterio que se ha distorsionado en la gente. No, Diosito, no ha de querer. Allá donde vivíamos todos decían, no, Diosito no ha de querer. No ha de querer Él. Y teníamos que convencerle que Diosito sí ha de querer, porque es santo, justo y perfecto. Que nadie se burla de Dios, nadie puede ser burlado. Y que Él castiga, pues, porque el hombre se está autodestruyendo. Y Dios castiga por destruir su propia creación. Pero que no hacemos nada por Él. ¿Qué podemos darle a Él que no tenga ya? Y debe reconocer que nada inmundo puede estar en su presencia. Nada inmundo puede estar en su presencia. Tercero, la gente debe saber que merece el castigo de Dios. Nadie se puede burlar de Dios. El hombre es maldito, merecedor del infierno, separado de Dios para siempre, sin posibilidad. ¿Por qué? Por haber pisoteado la ley de Dios. Es maldito. Y que Dios no va a pasarle por alto esta ofensa. Que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Tiene que cambiar su concepción acerca de sí mismo. Tiene que cambiar su concepción acerca de Dios. 4. La gente debe saber que ellos no pueden solucionar este problema porque la paga del pecado es... ¿No es la fe? ¿No es el arrepentirse? Ese es el gran error de muchísimas iglesias cristianas. Mala interpretación de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es el bautismo, tratar de ser buenos. ¿Esa es la paga? ¿Esa es la paga? La paga del pecado es muerte, punto. El alma que pecare ciertamente morirá. El día que de él comieres ciertamente morirás y morirás. Esa es una de las realidades que tiene que volver a la gente. Paga del pecado de la muerte. La paga del pecado no es tratar de ser mejor persona. O sea, así no pagas. La paga del pecado no es dejar de robar, mentir o ser infiel. Así no se paga. La paga del pecado no es ir a la iglesia, ni cumplir las leyes de Dios. La paga del pecado no es bautizarse. La paga del pecado no es creer, no es un convenio, tú crees y yo, no. Es muerte. Es arrepentirse, no.
Por eso la gente cree que todas las religiones son lo mismo. No, todas las religiones son lo mismo excepto el cristianismo. El cristianismo tiene otro mensaje. Está apagado. Está cancelado. No hay nada que añadir. No se puede pagar, está pagado. La gente debe saber que por haber rechazado a Dios y a su palabra merece una sola cosa: muerte eterna. ¿Qué significa? Lejos de Dios en este mundo, lejos de Dios por la eternidad en el infierno. Y que todo esfuerzo que los hombres hagan para limpiar su pecado es inútil, o es basura, inútil, inútil. Aunque te laves con lejía y amontones jabón, la mancha de tu pecado permanecerá. El Evangelio es una afrenta, es un tropiezo para la gente buena. ¿Ustedes creen que los católicos todos son malos? Gente buena, son gente buena. Gente que va a la iglesia a veces a las 5 de la mañana. Hace sus rituales, da sus ofrendas, da obras de misericordia, hace muchas cosas. Gente buena. ¿No es cierto? Quiero poner un ejemplo, no sé si alguna vez ustedes han escuchado ese ejemplo, pero es muy típico. No, creo que ya puse ese ejemplo. ¿Se acuerdan que hablamos de una casa? Que usted quería comprar esa casa. ¿Sí? Y que finalmente se pasa 40 años trabajando para lograr esa casa. Y viene el vecino y dice: ¡hey! Tengo buenas noticias. Esa casa el gobierno está regalando. ¿Esa es una buena noticia? ¿Es buena noticia? Buenísima. ¿Pero qué? ¿Para él qué va a hacer? Eso es lo que le estamos diciendo al católico. Todo lo que tú has hecho no te sirve de nada, es gratis. Por eso quisieron matarles Por eso los fariseos querían matarlos, porque les habían enseñado 360 y tantos reglas para poder vivir y ser aceptado a Dios. Y venía Jesús a decir: nada, el que cree en mí tiene vida eterna. Punto. No, no puede ser. Por eso, la gente que entiende el Evangelio o lo recibe con gozo o te aborrece para siempre. Porque eres una afrenta en su vida. Eres la burla de él. Porque todo lo que has hecho no te sirve de nada. ¿Te das cuenta? Nada. Y vamos terminando ya. La gente debe saber que enfrentará un juicio. Está establecido a los hombres que mueran una sola vez, y después de esto hay un juicio final. Hay un punto final. Hay una rendición de cuentas. En Apocalipsis 20:12 dice: y fueron juzgados según sus obras. Esto es algo que el hombre no quiere escuchar, pero hay una rendición de cuentas. Hay un juicio final. Les guste o no les guste. Ateos o no ateos, estarán ahí. La gente debe saber que el Señor Jesucristo es nuestro sustituto. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo vino al mundo al salvar a los pecadores. La gente debe arrepentirse y creer. Dios sugiere a todos los hombres, así dice la Biblia. Dios manda su mandato. Por favor, hazle un favor al Señor. Pobrecito, él está tan triste. Él te manda. Manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que todo aquel que en él cree no se pierda. La gente debe someterse completamente al señorío de Cristo.
Dios no nos salvó para después nosotros decidamos si Él es Señor o no es Señor. No. Algunos se burlan de esto, pero Él nos salvó para ser Señor. Sí. Y hay un teólogo, ¿cuál es el teólogo bautista? Tiene un escrito sobre el señorío de Cristo antes que su salvación. Él es presentado siempre primero como Señor y Salvador. Sí. Ya me olvidé el nombre. No, el bautista. Bueno, es presbiteriano. Bueno, es famosísimo, pero bueno. La gente debe someterse completamente al señorío de Cristo. No vamos a leer Lucas 9, pero lo primero que tiene que hacer el hombre es olvidarse de uno mismo. Renunciar a uno mismo cada día. Pero eso es lo que hace el Señor Jesús. Obedecerle en todo. Ese es el poder del Evangelio en la vida de un hombre regenerado. Estar dispuesto a perder todo por Cristo y estar dispuesto a confesar a Cristo ante todos. Y por eso las multitudes, la gran parte se iba cuando Él hablaba de estas cosas. Y Él no tenía ningún problema. La gente debe presentar su cuerpo a Dios para ser dominado por Él. Absolutamente dependiente de Él. Romanos 12:1, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y Hebreos 13:21, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Ahora,